Buen día, un gusto poderlos saludar. Mi nombre es Emilio Guerra, jefe de carrera de técnico universitario en construcción de la sede Viña del Mar. En este ciclo de puertas abiertas, los quiero invitar a conocer a cómo construir tu futuro Sansano con nosotros. Para eso, presento en pantalla nuestra malla curricular que consta de 4 semestres, es decir, 2 años, en la que hay asignatura del área de ciencias, como matemáticas, física, inglés, y una asignatura de tercer semestre que contribuye a la vida saludable de todos nuestros estudiantes, y esta es educación física. Además de estas asignaturas de ciencias, por supuesto, están las asignaturas específicas de construcción, donde hay una amplia gama de ramos, tanto teóricos como prácticos. En la parte práctica, les puedo mencionar que contamos con talleres de hormigón, laboratorios de hormigón, laboratorios de asfalto, laboratorios de mecánica de suelo, talleres de instalaciones de gas, agua potable, electricidad, alcantarillado. También contamos con salas de computadores específicas para nuestros alumnos de construcción, donde principalmente vemos software asociados a nuestro rubro como AutoCAD, Revit, CivilCAD, y profundizamos con estos software una asignatura que es bastante importante en estos días, que es la aplicación de metodologías BIM, que es hacia dónde está apuntando el presente y el futuro a corto plazo en el rubro de la construcción. De todos estos talleres que tenemos para ustedes, les puedo mencionar que la mitad de las horas asignadas a las asignaturas son horas prácticas. Quiere decir que nos interesa que nuestros alumnos no solamente adquieran la parte teórica, sino que además se puedan ver inmiscuidos en la realidad, en el futuro laboral, lo más cercano posible con todos los talleres y las experiencias prácticas. Dentro de esto me quiero centrar en una asignatura más allá de lo práctico, que tienen asignaturas como edificación, topografía, mecánica de suelos, edificación, materiales de construcción, obras civiles y viales. Me quiero centrar en resistencia de materiales, que es una asignatura que en particular me toca dictar para los alumnos de segundo año, primer semestre. Esta asignatura es bastante interesante, ya que no solo tenemos que saber cómo construir, cómo poder controlar los procesos constructivos, cómo saber el paso a paso según la normativa legal vigente, que nos otorgan todo el resto de las asignaturas, sino que también tenemos que saber cómo se comportan las estructuras. Si bien no somos los técnicos, los profesionales idóneos, ¿no es cierto?, para poder hacer el cálculo de estructuras, sí nos parece interesante como universidad y como carrera poder entregar el conocimiento de que cuando los alumnos y futuros egresados se enfrenten en la realidad de una oficina técnica a un estudio estructural, a una memoria de cálculo, la puedan leer y la puedan entender más allá de ser un documento técnico del legajo de los documentos técnicos de un proyecto. Y dentro de esto me quiero centrar en una unidad dentro de resistencia de materiales, que es la unidad de los reticulados. Los reticulados son estructuras que tienen múltiples aplicaciones. La más común de ellas son las cerchas, y esas las encontramos en todas las construcciones de las viviendas. Cerchas pueden ser de madera, pueden ser de acero galvanizado, como por ejemplo Metalcon. Los podemos encontrar en estructuras de galpones, tanto en los pilares como en la estructura que soporta la techumbre. Lo encontramos en pasos peatonales, en puentes vehiculares, en puentes ferroviarios, etc. Por lo tanto, tienen múltiples aplicaciones y en gran escala. El objetivo de una estructura reticular es poder salvar grandes distancias, grandes luces entre apoyos, entre columnas o pilares.
La ventaja que tiene el reticulado es que por la altura, la flexión, es decir, esa guatita que se forma en las estructuras, el pandeo, que en realidad lo vamos a llamar flexión, lo resiste bastante bien, debido a la particular forma que tienen las barras y cómo se van conectando unas con otras. Distribuyen bastante bien los esfuerzos hasta el apoyo de toda la estructura. El análisis que nosotros vamos a hacer en esta unidad dentro de la asignatura de resistencia de materiales presenta tres hipótesis. Las voy a nombrar brevemente. La primera dice que los elementos que conforman el reticulado se conectan entre sí mediante articulaciones lisas. Esta es una hipótesis, pero en la práctica, en terreno, no se cumple en un 100%. Vemos en la imagen, por ejemplo, que es una estructura metálica que está soldada, pero además tiene refuerzos, planchas, que son de acero y que están apernadas, con pernos especiales, pernos de alta resistencia. Pero cada uno de estos pernos no es una superficie lisa, ¿no es cierto? Sino que es una superficie puntual, tiene una forma determinada, un largo determinado, un diámetro determinado. Por lo tanto, en la práctica, en esta estructura metálica que vemos en la imagen, no se cumple. En las cerchas de madera tampoco se cumpliría porque las unimos a través de clavos. En las cerchas de acero galvanizado se unen a través de tornillos, ¿no es cierto? Tornillos hexagonales o tornillos punta broca. Tampoco son uniones lisas, sino que son más bien uniones puntuales. Por lo tanto, tampoco se cumpliría en un 100% esta hipótesis. La segunda hipótesis dice que los elementos reticulados se unen en sus extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada parte, cada elemento se va a ir uniendo en las esquinas, en los vértices. Esos vértices los vamos a llamar nodos. Pero vemos en la imagen que es precisamente el gimnasio de nuestra universidad, que está compuesto por una estructura metálica reticulada, y en la parte superior, ¿no es cierto?, es solo un elemento. No son varios elementos cortitos que están unidos entre sí en la parte superior e inferior, sino que es un perfil donde se aprovecha la mayor longitud posible por economía de material, por rapidez de trabajo, por economía en los materiales de las uniones. Por lo tanto, que se unan pedacitos siempre en los extremos, en las uniones, en los nodos, tampoco es 100% así. La tercera hipótesis dice que las fuerzas se aplican solo en los nodos, es decir, en las esquinas del reticulado. Aquí vemos otra imagen que también es de la universidad. De hecho, este reticulado que tiene una forma rectangular está soportando un segundo piso. Y si vemos el cordón superior que soporta la losa del segundo piso, esta losa no se está cargando en las esquinas de las uniones, sino que se está cargando en todo el cordón superior. Por lo tanto, tampoco se cumple en un 100% de los casos. Como podemos ver, este modelo teórico, esta idealización de lo real al modelo que nosotros vamos a estudiar, es aproximado, salvo que se cometan graves errores en el diseño y en la ejecución, salvo que se cometan esos graves errores, podemos decir que es lo suficientemente aproximado lo que diseñamos con lo que construimos. Por lo tanto, el análisis teórico que nosotros vamos a hacer en las asignaturas es válido, es correcto, es aplicable a la realidad. Les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos de las actividades prácticas que vamos a hacer en resistencia de materiales. Son actividades bastante entretenidas, donde se van a formar grupos y ustedes mismos van a construir ciertas estructuras articuladas y ustedes mismos verán cómo se comportan, cómo van traspasando, ¿no es cierto?, los esfuerzos, ya sea de empujes laterales, los esfuerzos de pisos superiores hacia los apoyos. Les presento la siguiente estructura. Está representando un par de pilares en sus respectivos apoyos, unión y una viga.
Fíjense que esta estructura con un pequeño empuje lateral es bastante inestable. No está reforzada estructuralmente, no resistiría un sismo. Recuerden que estamos en Chile, el país más sísmico del mundo, por lo tanto, un sismo lateral, esto no lo resistiría y terminaría por colapsar o por tener una deformación permanente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Reforzarla. En la asignatura ustedes van a obtener todos los conocimientos para saber qué tipo de refuerzos van a ser los más adecuados. Veamos algunos. En específico vamos a ver un par. El más sencillo y el que se nos podría venir a la mente de cómo reforzar esta estructura es este elemento. ¿Cómo lo conocen ustedes? El nombre más común que tiene es una diagonal. Claramente va de vértice superior a vértice inferior. Estas diagonales se conocen también como riostras, como atiesadores, como contravientos también. Y fíjense ahora el empuje que yo voy a hacer lateral. Este pilar casi no tiene ningún tipo de movimiento. Fíjense ahora la deformación que tiene esta viga. Luego nos centramos en la diagonal. ¿Qué deformación tiene? Su deformación es un pandeo, una guatita. Se está trabajando a la flexotracción. La parte inferior de la viga se está estirando y la parte superior de la viga se está comprimiendo, apretando. ¿Qué sucede ahora con las diagonales? Con el empuje lateral. Fíjense esta diagonal. También tiene una guatita. Está trabajando a compresión. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, la fuerza que yo estoy aplicando lateralmente, se está transmitiendo a través de la diagonal a el apoyo. Y esta otra diagonal está trabajando a tracción. Bien, se está estirando. En cambio, esa diagonal se está comprimiendo. Son distintos tipos de esfuerzos, ¿no es cierto? Pero esto es bastante estable. Ahora, si hay un movimiento horizontal, fíjense, la estructura se mantiene quieta. Veamos otro tipo de esfuerzo. Y recuerden las deformaciones que sufrió la viga, porque ahora vamos a ver una deformación distinta. Vamos a traer estos refuerzos en forma triangular. Los vamos a poner en la base, es decir, el apoyo con los pilares, y además vamos a poner en la unión pilar-viga. Vamos a hacer el mismo empuje lateral por este lado. Fíjense la deformación de la viga ahora. ¿Es la misma que la anterior, que cuando teníamos los atezadores? Claramente no. En este punto sucede algo interesante, acá. Aquí se produce un momento. ¿Qué es un momento? En palabras simples, es la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar una estructura o un elemento respecto de un punto de apoyo con un eje de rotación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que aquí esta viga tiende a girar. Y nosotros, mediante cálculos, vamos a determinar cuánto es ese momento, que es la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia. No voy a ahondar más en eso porque esto es solamente ilustrativo. Vamos a determinar hacia dónde es ese momento, hacia dónde tiende a girar la viga, qué sucede en el apoyo, cómo es la transmisión de este empuje lateral a través de la estructura para que llegue al apoyo. Esa es la función, por ejemplo, de los arriostramientos, que cualquier empuje lateral, cualquier fuerza, se distribuya por la estructura y llegue a los apoyos. Hay distintos tipos de apoyos. Vamos a ver en la asignatura apoyos simples, apoyos móviles, apoyos empotrados. Vamos a determinar cuál es el más idóneo para cada situación. Esto lo van a construir ustedes mismos van a poder experimentar con esto y me tendrán que explicar y ustedes entender de manera práctica qué sucede con esto. Veamos otro tipo de estructura que también van a poder trabajar ustedes mismos, la van a poder construir, que es esta estructura que asimila
una construcción de 2 pisos. También tiene atiesadores, ¿no es cierto?, en forma lateral, en el lado más largo, en el lado más corto. Hay 4 apoyos en la base y estamos simulando acá 2 losas. Fíjense esto con un empuje lateral. Tiene movimiento, se mantiene totalmente estático. ¿Debido a qué? Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a hacer diferentes tipos de empujes laterales, a compresión, empujes en diagonal, ¿no es cierto? A ver qué sucede aquí para que se vea mejor. Empujes en diagonal, qué sucede con las riostras, con la viga, con la losa, cómo se distribuyen los esfuerzos en la losa, cómo se distribuyen los esfuerzos acá. En realidad son experiencias bastante interesantes que se asimilan a la realidad en distintos tipos de construcciones que ustedes mismos van a poder experimentar. Estimados, espero que esta pequeña cápsula, en una primera instancia de introducción y en una segunda instancia pequeñita de una clase, en forma teórica y práctica, les haya gustado, haya sido de su agrado también, y quedan cordialmente invitados a ser parte de esta universidad y principalmente a ser parte de la carrera técnico universitario en construcción, donde contamos con docentes con una gran experiencia en la industria y con gran experiencia también en el ámbito de la enseñanza, con varios cursos de perfeccionamiento y cada uno de los docentes con una especialidad bastante destacada. Un gusto haber compartido, espero que estén muy bien, un gran saludo. Adiós.